Pobreza en México. ¿Qué es la pobreza? La pobreza es la situación de no poder satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas de una vida digna, por falta de recursos como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable o la electricidad. La pobreza puede afectar a una persona o a un grupo de personas o a toda una región geográfica. También se suele considerar pobreza a las situaciones en las que la falta de medios económicos impide acceder a tales recursos, situaciones como el desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos. Asimismo, la pobreza puede ser el resultado de procesos de exclusión social, segregación social o marginación. El Coneval, Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, considera que una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social en servicios de salud, educación, seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos de la vivienda y acceso a la alimentación. Acceso a los servicios de salud es un elemento primordial de nivel de vida que brinda las bases necesarias para el mantenimiento de la existencia humana y su adecuado funcionamiento físico y mental. El artículo 4 de la Constitución establece que toda la población mexicana tiene derecho a la protección de la salud. Rezago educativo. La educación es el principal medio para desarrollar y potenciar las habilidades, conocimientos y valores éticos de las personas. Además, representa un mecanismo básico de transmisión y reproducción de conocimientos, actitudes y valores, fundamental en los procesos de integración social, económica y cultural. Ser incapaz de leer, escribir o realizar las operaciones matemáticas básicas, incluso no tener un nivel de escolaridad que la sociedad considera básico, limita las perspectivas culturales y económicas de todo ser humano, lo que restringe su capacidad para interactuar, tomar decisiones y funcionar activamente en su entorno social. En el marco normativo mexicano, el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 2, 3 y 4 de la Ley General de Educación establece que toda la población debe cursar la educación preescolar, primaria y secundaria, niveles que constituyen la educación básica obligatoria. La seguridad social puede ser definida como el conjunto de mecanismos diseñados para garantizar los medios de subsistencia de los individuos y sus familias ante eventualidades o accidentes, también enfermedades o ante circunstancias socialmente reconocidas como la vejez y el embarazo. La seguridad social se encuentra consagrada en el artículo 123 de la Constitución, relativo al trabajo, dentro del cual se definen coberturas sociales mínimas que deben otorgarse a los trabajadores y a sus familiares. Calidad y espacios de la vivienda. El entorno físico en el que habitan las personas tienen una influencia determinante en su calidad de vida, en especial el espacio donde se desarrolla la vida cotidiana y social más próxima, es decir, la vivienda. Una vivienda con pisos, techo y muros no construidos de materiales resistentes y adecuados que no dañen la salud de sus habitantes y les protejan adecuadamente de las inclemencias del medio ambiente, disminuye la ocurrencia de enfermedades y otros eventos adversos. De lo contrario, se pone en riesgo la integridad física de los residentes, pues los expone a enfermedades y no los protege de manera adecuada de las inclemencias del clima. El artículo 4 de la Constitución establece el derecho de toda familia a disponer de una vivienda digna y decorosa. Acceso a los servicios básicos de la vivienda. De manera similar al indicador de calidad y espacios, el acceso a servicios básicos en la vivienda es un componente fundamental del entorno en que las personas interactúan y se desarrollan.
Si bien disponen de una vivienda construida con materiales sólidos y que protejan adecuadamente a sus habitantes, es un elemento indispensable. La disposición de servicios básicos como el agua en la vivienda y la luz eléctrica tiene un fuerte impacto en las condiciones sanitarias y las actividades que los integrantes del hogar puedan desarrollar dentro y fuera de ella. Acceso a la alimentación. Todos los individuos tienen derecho a disfrutar del acceso físico y económico a una alimentación adecuada y los medios para obtenerla. No padecer hambre es el mínimo nivel que debe estar garantizado dentro del derecho a la alimentación. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sostiene en su artículo 11 el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado y a una familia, lo cual incluye el derecho a la alimentación. Malnutrición. La malnutrición es una de las consecuencias más directas de la pobreza. Se presenta cuando no se pueden cubrir las necesidades nutricionales de una persona, aunque en los últimos años ha aparecido también un gran problema con la obesidad. Esta tiene muchas veces un origen en la falta de medios económicos y educativos que hace que se consuman productos más baratos pero sumamente dañinos para el organismo. Los datos indican que el 15% de la población mexicana padece desnutrición. Es cierto que se han producido avances con respecto a los niños, pero aún así el 7.25% de los que tienen entre 5 y 14 años la padecen. Esta cifra se dobla en las zonas rurales. La desnutrición provoca enfermedades como las que afectan el aparato cardiovascular, igualmente provoca anemia, problemas respiratorios o en los huesos. En cuanto a los efectos económicos, algunas organizaciones cifran el costo para el país de esta malnutrición en 28.800 millones de dólares al año. Abandono escolar y trabajo infantil. La falta de medios económicos de muchas familias tiene un efecto peligroso en la escolarización de los más pequeños. La necesidad de conseguir ingresos provoca que muchos niños dejen de estudiar y empiecen a trabajar a edades muy tempranas, muchas veces en labores peligrosas y muy mal pagadas. En México hay alrededor de 2.4 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años que tienen que dejar sus estudios para poder trabajar. Esto además prolonga el ciclo de pobreza, ya que no van a adquirir una capacitación para poder encontrar mejores trabajos. Inseguridad ciudadana y aumento a la prostitución. El aumento de la delincuencia o de actividades como la prostitución están relacionados muchas veces con los índices de pobreza. Obviamente, esto no ocurre en el 100% de los casos, pero es frecuente que en las áreas más empobrecidas exista un mayor índice de secuestros económicos o robos. Igualmente, la situación obliga a que muchas jóvenes busquen en la prostitución una manera de ganarse la vida. Esto tiene como consecuencia que caigan en manos de grupos organizados dedicados a la trata de mujeres, que las explotan sin dejar que busquen otra salida. Migración. La inmigración en busca de mejorar las condiciones vitales es otra de las consecuencias directas de la pobreza. En el caso de México se puede ver una doble inclinación en este fenómeno. Por una parte, se produce una migración desde áreas rurales hasta las ciudades, donde se supone que existen mayores oportunidades. Esto provoca
por una parte que el campo se despueble y por otra que aparezcan bolsas mayores de pobreza en las grandes urbes. Por otra parte, la emigración hacia los Estados Unidos es un hecho que ya viene de varias décadas. De hecho, la transferencia de divisas es fundamental para la economía nacional. Entre sus efectos negativos se puede nombrar la aparición de mafias violentas dedicadas al traslado de los emigrantes. Más corrupción. En el aspecto político se puede apuntar que la pobreza trae aparejada mayor corrupción política. A su vez, muchos señalan que es también una creadora de pobreza. La compra de votos a cambio de puestos de trabajo o de dinero es mucho más sencilla en las poblaciones afectadas por la pobreza. El poder que quiere el político o empresario corrupto es mucho mayor si es el encargado de proveer de alimentos o casas a sus votantes. Los Olvidados es una obra maestra de Luis Buñuel, donde nos muestra el drama de los chicos de la calle, muchos de ellos sin haber conocido a sus padres, el machismo imparable, la violencia, el abuso, etc. En medio de un clima tan viciado se encuentra el Jaibo y Pedro, el primero que siempre busca amedrentar a todo el mundo, demostrando que él es jefe. El Jaibo necesita mucho amor. En cuanto al segundo, que es Pedro, necesita confianza, que crean en él. Por eso busca en el Jaibo a su modelo de hombre como ejemplo a seguir. Esa inseguridad de Pedro lo lleva a tomar decisiones, influido por el Jaibo, que obviamente no son necesariamente las correctas. Han pasado más de 60 años de realizada la película y lamentablemente la situación sigue igual para los niños de la calle.